Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Genoveva Romero Araujo. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia con una especialidad enfocada en manejo de paciente adulto en estado crítico. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Le cedemos totalmente el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues creo que ya no hay mucho más que presentar. Actualmente me encuentro adscrita en la unidad de terapia intensiva del Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, pues el día de hoy me pidieron que hablara acerca de los cuidados generales en la unidad de cuidados intensivos del paciente con COVID-19. Aquí la primero siempre un agradecimiento a todos mis compañeros que día a día están de la mano conmigo, trabajando. Y bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta plática. Primero que nada, me gustaría que pudiéramos identificar cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando como profesionales de enfermería durante esta pandemia. Proporcionarles una guía básica escrita que responda a estas necesidades y a las situaciones a las que nos estamos enfrentando en la actualidad con esta pandemia, y proporcionar algunas opciones de capacitación para el personal de enfermería de áreas no críticas que actualmente atienden pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos. Sabemos que actualmente esta situación probablemente en muchos de los centros hospitalarios nos esté rebasando, o mucho del personal que generalmente no estaba en contacto con este tipo de pacientes o con pacientes en estado crítico, actualmente pues se tiene que enfrentar a esto, y es algo desconocido para ellos, aunado a que todavía tenemos muchas situaciones de desconocimiento sobre esta enfermedad. Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué nos enfrentamos? Hay diferentes puntos en los que quiero hacer énfasis. Los dos primeros es personal de enfermería de nuevo ingreso. Como ustedes saben, y seguramente en muchas o en algunos de sus centros hospitalarios, pues se está contratando personal nuevo de enfermería. Muchos de ellos, como a lo mejor ustedes han visto en las convocatorias, son pasantes de enfermería o enfermeros recién titulados, enfermeros que no tenían experiencia en áreas críticas e incluso que no tenían experiencia en áreas de hospitalización, y son quienes actualmente pues están siendo contratados y son quienes nos están ayudando en la unidad de cuidados intensivos para la atención de este tipo de pacientes. Entonces, el contar con personal de enfermería con falta tal vez de destrezas o de algunos conocimientos para enfrentarse a este tipo de pacientes, pues es un gran reto. El segundo es que personal de enfermería con un entrenamiento diferente al del manejo de pacientes en áreas críticas también está siendo desplazado a estas áreas. Algunos hospitales que han sufrido de una reconversión completa hospitalaria para atender pacientes con COVID, por ejemplo, como es el instituto, se ha visto en la necesidad de desplazar personal de enfermería que se encontraba tal vez en áreas quirúrgicas, áreas de hospitalización, algunas clínicas como son las clínicas de heridas y estomas, clínicas de diabetes, y que estaban acostumbrados o que su área de especialidad es otra completamente al de atención al paciente en estado crítico, y actualmente pues ese es el trabajo que ellas tienen o que ellas y ellos tienen que desempeñar día a día. La otra es la cantidad de pacientes en estado crítico. En general, pues las unidades de cuidados intensivos tenían cierto número de camas y existía personal destinado para ese número de camas, y actualmente pues se han tenido que adaptar nuevas áreas con muchas camas más para atender este tipo de pacientes, y pues la cantidad de estos pacientes obviamente es mucho mayor a la que los hospitales en general estaban acostumbrados. La otra es la instalación de nuevas áreas para el manejo de pacientes críticamente enfermos, que pues va de la mano con este aumento en la cantidad de pacientes, y eso también conlleva a un aumento de la relación índice enfermera-paciente.
Sabemos que probablemente en muchas de sus unidades hospitalarias desde antes tenían un exceso de trabajo, probablemente en las terapias intensivas, en la mayoría, el índice enfermera-paciente les llega a ser 1 a 2 y probablemente con esta situación pueda aumentar. Sin embargo, en algunas terapias sí llega a ser 1 a 1. Y el último reto al que nos enfrentamos, y no menos importante, es la dificultad en la comunicación. Obviamente, como ya se ha hablado en conferencias o pláticas anteriores, pues hablamos del equipo de protección personal que tenemos o que debemos de tener en una unidad de cuidados intensivos, que como ustedes saben involucra no solo la bata, el gorro y los cubrezapatos, sino el hecho de traer unos gogles que muchas veces, a veces se empañan, o el solo hecho de traer los gogles te limita tu campo de visión, y el hecho de traer un cubrebocas, pues todo esto dificulta un poco la comunicación. También el hecho de tener las áreas mucho más aisladas, es tener la comunicación con las áreas que se encuentran fuera de estos pacientes, donde están estos pacientes con COVID, pues eso dificulta la comunicación probablemente con el resto del equipo, tanto personal de enfermería como el personal médico y todo el personal multidisciplinario que también nos apoya para la atención de estos pacientes. Entonces, pues la pregunta es, ante estos retos que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo los dividí en tres directrices. El primero nos habla de un sistema piramidal. Ya en ocasiones anteriores tal vez han escuchado acerca de este sistema. Es un sistema que también se ha tratado de implementar en la parte médica, donde en la parte de enfermería sería que una enfermera o enfermero con especialidad o destrezas o experiencia en la unidad de cuidados intensivos esté a cargo de 3 a 5 enfermeros nuevos o con menor experiencia, y esos enfermeros están a cargo de 1 o 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y la enfermera de la terapia intensiva es quien está encargada como de supervisar, de enseñar a los compañeros que están a cargo de los pacientes acerca de toda la valoración, de los procedimientos, está prácticamente a cargo de ellos. Y pues esto en realidad sí ya está en diferentes artículos. Hay unas guías para el manejo durante la pandemia del coronavirus que salieron apenas el 25 de marzo del 2020, pues sabemos que todas las guías que están saliendo pues prácticamente tienen 2-3 meses hacia la fecha. Y pues en esta guía nos habla un poco de diferentes opciones que podemos tener para que el personal de enfermería de terapia intensiva esté a cargo de personal de nuevo ingreso, personal como con menos experiencia y ellos a cargo de los pacientes. Sabemos que pudiera sonar un poco complicado y tal vez sí haya ciertos retos para poder implementar esto en los hospitales por la falta de personal, pero es una de las sugerencias que pues se escucha muy bien para que el personal que está a cargo de estos pacientes pues tenga un poquito de mayor seguridad y mayor entrenamiento conforme van pasando los días. La siguiente punto es la educación. La educación lo quiero dividir en 2 vertientes y obviamente va dirigido tanto al personal de nuevo ingreso como al personal de otras áreas que está ahora con pacientes en estado crítico. Y uno de ellos es que en sus centros hospitalarios, quienes tienen mayor experiencia en el manejo de pacientes en estado crítico pueden ser enfermeras o pueden ser médicos. Ellos sean los encargados de dar clases, de capacitar, de organizar talleres dirigidos a este personal para que poco a poco vayan desarrollando estas destrezas y vayan adquiriendo estos conocimientos que necesitan para manejar a este tipo de pacientes. Porque sabemos que aunque estábamos preparados o sabíamos que
ya estaba a la vuelta de la esquina esta pandemia, pues, por ejemplo, la contratación de personal de nuevo ingreso o esta reconversión donde el personal de otras áreas comenzó a ser asignado a las áreas críticas, pues prácticamente fue de un momento a otro. Entonces, eso, las personas que llevamos tiempo en un área crítica, sabemos que cuando llegamos y nos enfrentamos a un paciente intubado simplemente o un paciente que está en estado crítico, siempre nos podemos enfrentar de primera vez con mucho temor, con miedo a lo desconocido, a no saber manejar líneas, tubos, a saber qué es lo normal y qué no es normal en estos pacientes. Entonces, ahora imagínense este personal, pues que entendemos que no estaba acostumbrado a manejar este tipo de pacientes y de un día para otro pues está enfrentando a este reto. Entonces, la primera sugerencia es que cada uno en sus centros hospitalarios, quienes tengan mayor experiencia, mayor destreza en el manejo de este tipo de pacientes, pues traten de implementar algún tipo de taller o pláticas para ellos. Y la otra es todos estos cursos que se están dando en línea, pasarlos a nuestros compañeros para que ellos lo puedan tomar. Hay diferentes páginas, por ejemplo, como esta del INSABI, hay cursos en las páginas del IMSS que también están dando en línea. Hay ya muchos videos que tal vez médicos o personal de enfermería está implementando en YouTube para ayudar como con algunos temas como de ventilación mecánica o monitoreo hemodinámico, que también les podría servir, que son un poco más concisos que muchas veces pues tratar de adquirir mucha información en un tiempo tan corto como ahora. Y por último es la implementación de protocolos, cada uno de ustedes en sus centros hospitalarios. A lo mejor muchos ya tienen protocolos establecidos, sin embargo, actualmente, en base a nuestra experiencia, lo que hemos visto es que con todo este personal nuevo, lo que es más conveniente es implementar ciertas cosas. Primero, por ejemplo, las checklists. Sabemos que estas ya están pues estudiadas desde hace muchos años, donde el implementar una checklist sobre los procedimientos o sobre las cosas que debemos de hacer nos va a ayudar a que no pasemos por alto nada. Entonces, sobre los cuidados que se le tienen que dar a un paciente o tal vez sobre lo que tenemos que monitorizar en un paciente, es una buena opción implementar una checklist y ya sea en alguna carpeta o en cada uno de los cubículos de los pacientes, implementarla para que no se nos olvide nada de lo que tenemos que hacer. La otra son ayudas visuales. Posteriormente les presento una opción para el paciente en prono, en esta, que es una ayuda visual, porque también sabemos que, aunque vamos a hablar más adelante de ello, que pues está la mayoría o muchos de nuestros pacientes que están siendo intubados, pues están requiriendo de posición prono y es una técnica en la que tal vez muchos centros hospitalarios no tenían experiencia en ella. Entonces, tanto el personal médico como de enfermería, pues están adquiriendo experiencia actualmente. Y creo que el hecho de tener como alguna ayuda visual sobre qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y posterior, por ejemplo, al procedimiento, es algo que le podría ayudar al personal. Y la otra, pues, es el uso de algoritmos. Por ejemplo, ya en algunas pláticas anteriores se ha hablado del procedimiento de intubación endotraqueal en estos pacientes y, por ejemplo, el hecho de tener algoritmos. Sabemos que los algoritmos, por ejemplo, de RCP, que a lo mejor se modificaron un poco, el tenerlos a la vista también nos ayuda a no olvidar qué es lo que tenemos que hacer y a saber que siempre tenemos un respaldo, tal vez en una hoja, en una ayuda visual, para poder manejarlo. Bueno, prácticamente vamos a comenzar con lo que son los cuidados generales de enfermería en una unidad de cuidados intensivos. Y pues algo muy importante es que tenemos que, como personal de enfermería, cuando nos enfrentamos a un paciente en estado crítico, tenemos que valorar todo.
¿no? La parte neurológica, respiratoria, hemodinámica, hasta la piel, ¿no? Y eso conlleva una serie de procesos a los que probablemente no estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces, es muy importante la valoración, la administración de medicamentos, el registro de muchas cosas y la comunicación de lo que observamos, porque sabemos que a lo mejor en otro tipo de pacientes hay algunas situaciones que pueden esperar un poco de más tiempo. Sin embargo, un paciente en estado crítico puede deteriorarse rápidamente si nosotros no sabemos o conocemos las intervenciones que tenemos que realizar. Una de las propuestas es realizar una tabla con la valoración que tienen que hacer el personal de enfermería y ahorita lo vamos a ver desarrollado por aparatos y sistemas y eso es lo que deben de valorar y lo que sería importante que se entregaran al turno siguiente, porque como comentábamos, uno de los retos también es la dificultad en la comunicación. Entonces, tal vez de manera inicial sabemos que si no nos comunicamos correctamente, probablemente haya información de esos pacientes que se pierda. Y sobre todo en un paciente en estado crítico, pues es vital tener cierta información de los turnos anteriores, ¿no? Porque eso nos habla de su evolución. Realmente esto, pues, es como una sugerencia y creo que cada uno de los lugares o centros hospitalarios lo puede diseñar o acomodar a como ustedes mejor crean que pudiera funcionar en sus lugares de trabajo. De manera inicial, en la parte neurológica, pues recordemos que estos pacientes, la mayoría, pues van a estar, sobre todo de manera inicial, con sedación y analgesia. Entonces, es un punto muy importante que valorar. En general, el personal de enfermería, que tal vez no estamos acostumbrados a manejar pacientes intubados, pacientes en estado crítico, pues utilizamos a escalas de analgesia como es la escala visual análoga, ELENA, para valorar el dolor del paciente. Sin embargo, sabemos que en este tipo de pacientes, pues estas escalas es difícil de aplicar porque son pacientes que no se pueden comunicar verbalmente y que se encuentran sedados. Entonces, ya lo han comentado en otras pláticas, pero recordar que es muy importante que ustedes sepan que su paciente tiene un analgésico en infusión cuando está intubado el paciente y recordar que la sedación no es analgesia. Entonces, porque a veces, como en alguna experiencia que he tenido como docente en prácticas clínicas, sobre todo compañeros que vienen de otros hospitales, pues por ejemplo a veces comentan que los pacientes solo tienen midazolam o propofol en infusión y recordar que eso no es analgesia, no es sedación. Entonces, en cuanto a la sedanalgesia, pues ya lo han platicado anteriormente, pero es analgesia antes de sedante y es el uso de un analgésico antes de sedar para lograr el grado de sedación deseada. Dentro de las ventajas, pues sabemos que está eliminar o reducir los requerimientos para evitar efectos no deseados, mejorar las puntuaciones de sedación y agitación, menos efectos depresores del sistema respiratorio, pero también es importante recordar que dentro de los efectos adversos está la alteración de la motilidad gastrointestinal, delirium y puede haber hipotensión. Entonces, aquí hay dos escalas. Aquí hay dos escalas que son las que pueden llegar a utilizar. Dentro de esta propuesta, alguien me comentaba, pero ¿cómo nos la vamos a aprender, no? No es necesario que se la aprendan, es nuevamente lo mismo, se pueden imprimir, se pueden colocar en lugares estratégicos para que el personal de enfermería pueda tener acceso visual fácil a ellos y de esta manera poder valorarlo. Está la escala de Campbell y la escala de dolor comportamental,
que esta pues me parecería que se adapta como un poquito mejor y es una forma en que ustedes como personal de enfermería, desde que ingresan a su turno y valoran por primera vez a su paciente, puedan valorar si su paciente tiene dolor. Recordemos que incluso durante la movilización, durante el cambio de estos pacientes también lo pueden realizar y avisar al médico si su paciente requiere de mayor analgesia o si ustedes consideran, de acuerdo a la escala, que está presentando dolor. Y bueno, el que sigue es, justo esta es la parte de lo neurológico que estamos tratando de implementar en la tabla, donde hablamos de la valoración que tendrían que hacer y de lo que hay que transmitirle al turno siguiente. Y está en la parte de, pues, valorar la escala de sedación y analgesia. Puede ser la escala de SAS o puede ser la escala de RAS. También es de acuerdo a su centro hospitalario e igual se puede imprimir y tenerlo en algún lugar visible. Aquí nosotros colocamos las dosis de analgesia, sedación y de relajantes en infusión que estamos utilizando y colocamos valores mínimos y valores máximos. Esto es importante porque el personal de enfermería, como se utiliza, si se llegan a utilizar diferentes diluciones, tendríamos que saber cuál es la dosis máxima de estos medicamentos para no sobrepasarla y tener efectos secundarios posteriores no deseados. Aquí algo importante que a nosotros nos pareció que debíamos de recalcar fue que muchos de los pacientes después de la intubación lo que se requiere es que mantengan un RAS de -5, es decir, que tengan una sedación sin respuesta a estímulos y probablemente después de que se hace la intubación el médico tenga que pasar con otro paciente o tenga que hacer alguna otra actividad. Entonces el personal de enfermería es el que se queda a cargo de ese paciente y es el que puede detectar, valorar en qué rango de sedación se encuentra el paciente. Entonces, siempre es importante que el personal de enfermería conozca cuál es la meta de sedación del paciente y en base a eso hacer su valoración y si no está cumpliéndose esa meta, comunicarlo al médico encargado para que él decida si se sube tal vez la infusión del medicamento o si se agrega un nuevo medicamento. Aquí nosotros tenemos que queremos con un RAS de -5, o SAS de 1 punto, a todos aquellos pacientes que tengan menos de 48 horas de haberse intubado, que se encuentren en posición prono, que tengan programado un valor de PIP igual o mayor a 14 y pacientes que se encuentren inestables. Entonces, las enfermeras deberán de asegurarse de que estos 4 tipos de pacientes estén bien sedados y si ellas detectan que no es así, deberán de avisarle al médico. Y aquí ponemos como unos tips: si SAS, RAS objetivo no alcanzado con fentanil y midazolam, que son las infusiones que en general ponemos o colocamos de inicio, avisar al médico para considerar si debemos agregar propofol o relajante. Nosotros lo que tenemos es becuronio y cisatracurio, que es lo que se está utilizando, y ya sea que este se vaya a utilizar en bolo o en infusión. Y la otra, en lo que le quisimos dar como un poquito de énfasis, fue que si el paciente se encuentra en ventana neurológica, que ellas mantengan una vigilancia estricta e incluso coloquen sujeción gentil en caso de ser necesario para evitar una autoextubación. Sabemos que las autoextubaciones, cuando los pacientes están despertando, muchos de ellos pueden despertar agitados, en delirio. Sin embargo, en el contexto de esta pandemia, el hecho de que un paciente presente una autoextubación nos genera varios problemas agregados a los que ya de por sí teníamos con un paciente en otras condiciones. El primero es que sabemos que la extubación es un procedimiento generador de aerosoles. El segundo es que, por ejemplo, por protocolo, quien intuba a esos pacientes es el personal que tiene mayor experiencia y probablemente no siempre este personal se encuentre en esa área específicamente cuando el paciente presenta esa autoextubación. Sabemos que muchos de los pacientes que se autoextuban, no todos se encuentran listos para mantenerse ya sin la ventilación mecánica invasiva. Entonces, por eso es importante como recalcar que
los pacientes que ya estén sin sedación en ventana neurológica, sea importante una adecuada valoración para evitar agitación y retiro de tubos o catéteres. En cuanto a la parte respiratoria, también ponemos como algunos puntos importantes que durante este tiempo o al inicio de esta situación fuimos detectando que el personal de enfermería tiene que saber y que transmitir turno a turno. Lo primero es el dispositivo con el que cuenta el paciente, incluyendo el número de diámetro y algo muy importante, en dónde se encuentra fijo el tubo endotraqueal. Aquí recordar que el número que se toma en cuenta para decir que el tubo endotraqueal está fijo debe de estar a nivel de la arcada dental, porque a veces pues desconocemos esta información. Ahora, existen ciertos controles de seguridad acerca de esto. Recordemos que las cintas para sujetar el tubo endotraqueal siempre deben de estar firmes. Muchos hospitales no contamos con estos ya dispositivos prefabricados para sujeción del tubo endotraqueal y tal vez utilicen cintas hechas con tela adhesiva o cintas de algodón para fijar estos tubos, y lo pueden hacer con lo que los recursos de su hospital tenga. Sin embargo, nada más es importante tenerlas adecuadamente fijas y verificar la posición del tubo endotraqueal revisando las marcas a nivel de la arcada dental. Esto es importante, no solo que sea primero una información que se transmita de turno a turno. Es decir, cuando mi compañera me hace entrega del turno, ella me debe decir, el tubo endotraqueal está fijo en 24. Después deberé de revisarlo al inicio del turno y siempre hay que verificar el ajuste durante todos los cambios de posición o cuando hay un traslado del paciente. De hecho, más adelante vamos a ver que incluso a veces cuando llegan a sonar algunas alarmas, es una de las cosas de primera instancia que también debemos de revisar, que el tubo probablemente no se haya desplazado ya sea hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Porque podría conllevar alguna complicación. Y la siguiente son los parámetros ventilatorios. Esto probablemente sea una de las situaciones más complicadas a las que se está enfrentando el personal que no tenía experiencia con este tipo de pacientes. El hecho de enfrentarse a un paciente que está conectado a un ventilador, conocer los parámetros ventilatorios, para alguien quien no había tenido relación con todo esto es complicado. Aquí traigo dos imágenes, uno programado con una modalidad controlada y el otro con una modalidad espontánea. Creo que dentro de las cosas que probablemente pudiera ser el personal de enfermería con mayor experiencia o incluso el personal médico, que es quien tiene mayor conocimiento de todo lo que es ventilación mecánica invasiva, podría enseñarles y dar un pequeño taller para que conozcan ciertas cosas. Sería muy importante. De manera inicial, sobre todo conocer los parámetros ventilatorios. Dentro de las modalidades, creo que algo muy importante, como lo decía de primera instancia, es saber si está en un modo, si está controlado o si está en modalidad espontánea. La otra es conocer los parámetros ventilatorios. Recordemos, pongo aquí como los más importantes, que está la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, y esta, recordemos, en general, sabemos que se programa de manera inicial muchas veces al 100%, y esta la podemos ir disminuyendo siempre y cuando conozcamos la meta de saturación de oxígeno que tenemos con nuestro paciente, porque muchas veces, pues a lo mejor el médico realizó la intubación, programaron los parámetros ventilatorios iniciales y tienen que desplazarse a ver otro paciente. Entonces, este es un parámetro que nosotros podemos ir disminuyendo siempre y cuando conozcamos las metas de saturación de oxígeno de nuestro paciente. Y por eso es importante conocer nuestros ventiladores y conocer dónde están cada uno de los parámetros y cómo es que los podemos modificar. La otra es el PIP, la presión positiva al final de la expiración, el volumen tidal,
la frecuencia respiratoria y la presión soporte. Pues recordar, por ejemplo, que también creo que algo importante que, o sea, debemos de conocer es, por ejemplo, en este que se encuentra en volumen asisto control, aquí abajo se encuentran los parámetros que son programados por los médicos y en esta columna tenemos los parámetros que, no, ¿se ve el punto? Con el control que le... Gracias. Perdón, en esta, aquí se ven los parámetros, ¿no? Que están programados por los médicos y aquí los parámetros que están pues teniendo el paciente. Entonces, esto es algo importante porque ahorita que comentemos como un poco de las alarmas del ventilador, pues aquí es donde nosotros debemos de verificar que, sobre todo en una modalidad controlada, que sean iguales a los que están programados, ¿no? Y en este caso de esta imagen de abajo, está programado en CPAP y, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero aquí está programado el FIO2, la PIP y presión soporte, ¿no? Entonces, son los parámetros que nosotros debemos de conocer y aquí, precisamente en esta columna, pues aparece lo que el paciente está realizando, ¿no? Los parámetros del paciente. Entonces, algo importante es, otro de los tips que nosotros ponemos en la tabla, todo esto que les estoy desarrollando es lo que venía en la tabla inicial, es que cuando el paciente presenta una saturación de oxígeno menor a 88, lo primero que hay que hacer es verificar que el oxímetro se encuentre bien colocado y que en el monitor nosotros podamos ver una adecuada curva. Pudiera ser que para muchos de ustedes, si están acostumbrados a estar en un área crítica, esto sea algo básico, algo de rutina que hacemos todos los días, pero sucede que a veces el oxímetro se movió un poco y la saturación de oxígeno de repente nos marca 80% y el personal que no está acostumbrado a tener a estos pacientes monitorizados de esta forma, pues lo primero que nos da una saturación de oxígeno del 80%, pues es temor y es pedir ayuda. Entonces, sí es importante recalcar que lo primero que tenemos que ver es que estas dos cosas. La otra cosa que sugrimos es aumentar la fracción inspirada de oxígeno y solicitar ayuda. Puede ser a personal médico o a personal de enfermería con experiencia en la terapia intensiva. Dentro de otros puntos que nosotros, se sugiere que ustedes valoren cuando un paciente comienza a presentar saturación por debajo de 88%, es verificar que el tubo endotraqueal se encuentra en la misma posición. Como comentábamos, pudiera ser que se hubiera desplazado hacia afuera y ya haber sucedido alguna autoextubación. Incluso es importante valorar si se escucha algún tipo como de gorgoreo o fuga, que eso pudiera hacer que el tubo que se salió, y la otra es que sea el desplazamiento hacia adentro y entonces esté abocado a bronquio derecho, y eso también pudiera ocasionar en algunos pacientes disminución de la saturación de oxígeno. Verificar que el tubo endotraqueal esté permeable, es decir, hay que verificar si no tiene secreciones, verificar que los pacientes no estén mordiendo el tubo, sobre todo cuando los pacientes comienzan a despertar o se encuentran agitados, llegan a morder el tubo y eso ocasiona una disminución en la saturación de oxígeno. O les pongo aquí el ejemplo de que pudiera estar acodado. Probablemente en un paciente en supino sea difícil que un tubo endotraqueal se acode, pero recordemos que algunos de los pacientes a los que vamos a estar tratando son pacientes que están en posición prono, y uno de los cuidados que nosotros debemos de realizar, que más adelante vamos a hablar, es el cambio de la posición de la cabeza. Entonces, cuando nosotros realizamos el cambio de la posición de la cabeza, pudiera ser que el tubo se acodara si nosotros no tenemos un adecuado cuidado cuando lo volvemos a reposicionar. Recordemos que pues la cara queda boca abajo y queda con una dona, entonces hay que asegurarnos de que el tubo quede permeable. El otro punto es verificar que el circuito hacia el ventilador se encuentre conectado correctamente. Pudiera ser que durante algún movimiento algo se desconecte y no nos hayamos percatado. Revisar el circuito del ventilador y el filtro.
Bueno, en nuestro caso utilizamos conectado al tubo endotraqueal un circuito cerrado de aspiración, después va conectado el filtro y de ahí el circuito que va hacia el ventilador. Entonces, cuando este filtro se llena de secreciones o se humedece porque no se ha cambiado, llega a obstruir el flujo que da el ventilador hacia el paciente. Entonces, también es importante verificar que esté bien conectado y ver si tiene secreciones y eso pudiera hacer que estuviera disminuyendo el flujo. Obviamente, lo más probable es que aunado a esta alarma de disminución de la saturación de oxígeno, pues haya alguna alarma en el ventilador. Y la otra es igual, no olvidarse de auscultar a sus pacientes. Otra tarjeta que nosotros creemos que pudiera ser importante para esta situación es una tarjeta con la identificación de problemas con el ventilador que requieren valoración médica. Aquí lo que me gustaría recalcar es que probablemente en muchos de sus lugares de trabajo, como ya comentábamos anteriormente, probablemente no haya un médico en la zona donde estamos vestidos con los pacientes con COVID disponible las 24 horas, ¿no? Probablemente si hay un médico de guardia 24 horas, pues tenga que salir a comer, al baño y entonces cuando nosotros escuchamos una alarma tenemos que saber en qué momento necesitamos que el médico vaya a valorar al paciente, ¿no? Y tal vez haya problemas que nosotros podamos resolver con algunas cosas como les comentaba en la diapositiva anterior. Dentro de estas está presiones pico por arriba de 50. Recordemos que esto nos pudiera estar hablando de una probable obstrucción al flujo, ¿no? Una frecuencia respiratoria arriba de 35. Creo que aquí va a depender mucho incluso de las alarmas que los médicos programen en el ventilador, ¿no? En general, por ejemplo, a lo mejor tienen estandarizado algunas alarmas, sobre todo en frecuencia respiratoria. Y yo, por ejemplo, comentaba, a lo mejor si un paciente al que tenemos en una modalidad controlada, que está con una frecuencia respiratoria de 26 y yo lo quiero tener como médico con un RAS de -5, creo que esa alarma la podría como disminuir un poco o pegar un poco más a lo que yo le estoy programando de frecuencia respiratoria para que yo no quiero que ese paciente haga 28 ni 30 de frecuencia respiratoria. Yo lo que quiero es que ese paciente esté bien acoplado al ventilador. Entonces, tener en cuenta esas alarmas. La otra es un volumen tidal por debajo de 200. Obviamente, por algún motivo, el ventilador no está entregando un volumen suficiente al paciente. Volumen tidal o volumen minuto alto, el paciente probablemente esté despierto. Y curvas del ventilador irregulares, cortadas o dobles, pues nos está hablando de alguna sincronía. Probablemente sea difícil identificar el tipo de sincronía de asincronía que tenga, pero es importante, como en muchas cosas, conocer lo normal para poder identificar tal vez que lo que estoy viendo no es normal. Tal vez no estoy muy segura de qué es lo que está pasando, pero sé que no es normal y eso me lleva a pedir ayuda. Y la otra que agregué fue frecuencia respiratoria baja o apnea. Muchas veces los pacientes ya los ven despiertos y los colocan en alguna modalidad espontánea y cuando escuchamos el ventilador comienza a sonar y está entrando en apnea, ¿no? Entonces, probablemente esos pacientes todavía necesiten regresarse a alguna modalidad controlada, pero todo eso lo tendrá que valorar el médico, pero nosotros tenemos que identificarlo para poder comentarlo y entonces que ellos acudan a la valoración de ese paciente. Y nuevamente, la recomendación principal es aumentar la FiO2 al 100% y solicitar ayuda. Y bueno, el siguiente es todas las directrices de prevención de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Probablemente los que están en la terapia intensiva desde hace mucho tiempo, esto se lo sepan del derecho al revés.
¿no? Y es algo que realizan día a día, pero recordemos que el personal de nuevo ingreso tal vez no esté tan familiarizado con esta parte. Realmente aquí yo les pongo 5 puntos, pero ustedes lo pueden adaptar al protocolo institucional que ustedes tengan. ¿No? Recordemos la cabecera de 30 a 45 grados estricta, enjuagues bucales con clorexidina una vez por turno. Aquí es importante recalcar que si en algunos lugares no cuentan con enjuagues de clorexidina, incluso en la bibliografía se ha descrito que lo importante es realizar el aseo bucal. Aspiración de secreciones por boca, al menos una vez por turno, más por razón necesaria. Aspiración de secreciones por tubo endotraqueal y registrar las características. Aquí recordemos que es parte de nuestra valoración de enfermería detectar si el paciente necesita aspiración de secreciones por el tubo. Aquí nos enfrentamos como a 2 situaciones. Uno, a veces pacientes que acaban de ser, o sea, que acaban de tener un reclutamiento alveolar por el personal médico, pues deberíamos de dejar pasar cierto lapso de tiempo para aspirarlos nuevamente, porque eso podría llevar a que esta medida no fuera pues tan satisfactoria como se esperaba. Y la otra situación es que se ha visto en la bibliografía que en estos pacientes más o menos un lapso de 10 a 14 días posterior a la intubación endotraqueal, los tubos endotraqueales se están obstruyendo y necesitan de un cambio de tubo endotraqueal. Entonces, esto es importante por las características de las secreciones, ¿no? Que llegan a ser espesas y, como sabemos, van formando un tipo de película en la parte interna del tubo, y al no aspirarlo adecuadamente, probablemente esa película pues obviamente vaya creciendo hasta que el tubo pues se tapa y los volúmenes tidales disminuyen o las presiones pico aumentan. Y la siguiente es el cambio de circuito cerrado cada 72 horas y el filtro cada 24 horas. Esto es así como lo hacemos nosotros en el instituto. Sin embargo, ustedes pueden tener su protocolo en cada hospital. Y el filtro debe de cambiarse antes si este se observa húmedo o se observa con secreciones. En cuanto al último punto que les decía sobre el cambio del circuito cerrado y la nariz, nosotros en esta situación del paciente con COVID diseñamos como una nueva forma de cambiar el circuito cerrado y la nariz, porque sabemos que nosotros al desconectar este circuito cerrado, pues es un procedimiento que puede generar aerosoles, tratando de hacerlo pues de la forma que pudiera ser más seguro para todos nosotros. Entonces, primero debemos de tener listo nuestro circuito cerrado, nuestro filtro, nuestra pinza y gasas. Ya que tenemos todo listo, colocamos en stand-by el ventilador. Entonces, es importante que conozcan sus ventiladores para que sepan en qué área, dependiendo de la marca del ventilador, lo pueden colocar en stand-by. De manera inicial, siempre se debe de hacer acompañado, puede ser de un médico o de una enfermera con mayor experiencia, para que lo realicen entre 2 personas. El siguiente paso es pinzar el tubo endotraqueal. Tiene que ser una pinza fuerte para que pince por completo el tubo endotraqueal. Y si ven, aquí se pinza el tubo, todavía se encuentra conectado el circuito cerrado. Este es el filtro y aquí va el circuito al ventilador. Y después de pinzar se desconecta, aquí está desconectado, y se coloca el nuevo circuito cerrado ya conectado al filtro, se conecta al tubo endotraqueal y se conecta al circuito del ventilador. Entonces desconectamos, realizamos el cambio y aseguramos que estén conectados adecuadamente. Y despinzamos el tubo endotraqueal y reiniciamos el ventilador. Entonces, esta maniobra pues nos ayuda a generar menos aerosoles. También pues muchos de los pacientes sabemos que tienen PIB elevados o PIB por arriba de 12, y nos ayuda un poco a disminuir la pérdida del reclutamiento alveolar. Incluso cuando lo hemos realizado, algunos médicos nos han solicitado que se coloquen relajante neuromuscular antes de realizar el procedimiento, para evitar
que el paciente pudiera toser durante el procedimiento, y esto sabemos que pues es un procedimiento que genera aerosoles. Y por último, pues tenemos la PAFI, ¿no? Que sabemos, a lo mejor las personas que estamos en áreas críticas y que tenemos tiempo ya manejando pacientes con SIRA, pues es algo que nosotros escuchamos y que con lo que estamos muy relacionados, ¿no? Pero yo siempre les digo que sí considero que es algo que el personal de enfermería debe de transmitir de turno a turno, aunque no lo conocieran de manera inicial. Entonces, ¿qué es? Es la relación entre el valor de la PaO2, y esto es importante recalcar, que la PaO2 se debe de sacar de una gasometría arterial, ya que a veces se toman gasometrías venosas centrales, y la FiO2, ¿no? Que es un parámetro que nosotros vamos a encontrar programado en el ventilador. Por ejemplo, en este AVEA está aquí al FiO2 al 40%. ¿Cómo lo vamos a calcular? Dividimos la PaO2 entre la FiO2 y esta debe estar en decimales. Aquí pongo un ejemplo. Y 65 tenía una FiO2 al 40% entre 0.40 y nos da una PAFI de 162. Ahora, recordemos que de acuerdo a los criterios de Berlín, pues la clasificación del SIRA, pues está en PAFI de 0 a 100 como un SIRA grave, de 100 a 200 como moderado y de 200 a 300 leve. Sin embargo, es importante recordar que en el contexto tal vez de que ahorita toda esta información nueva le está llegando a personal que se está enfrentando de inicio con este tipo de pacientes, un valor muy importante de la PAFI, yo creo, y que es un corte importante, es el valor de 150. Recordemos que un paciente con PAFI por debajo de 150, lo más probable es que necesite todavía de algunas otras maniobras, ¿no? Entonces, el que nosotros como personal de enfermería lo sepamos nos ayuda como a anticiparnos a algunas cosas y a tener claro la gravedad de nuestro paciente. En la parte hemodinámica, bueno, está igual en la tabla, la frecuencia cardíaca, y pues habla de que debemos de valorar la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 y frecuencia menor a 50 o mayor a 130 latidos por minuto, avisar al médico. Valorar el ritmo cardíaco, sabemos que lo normal pues es un ritmo sinusal. Entonces, aquí pues más que probablemente enseñarle al personal a identificar arritmias, creo que se debe enseñar a detectar que es un ritmo sinusal y que algún cambio que vean diferente a lo que es un ritmo sinusal puedan avisar. La presión arterial. Aquí es importante, primero que nada, que detecten de qué forma se está monitorizando su presión arterial, ya sea por medio de una presión arterial no invasiva o por medio de una línea arterial. Nosotros, en general, todos nuestros pacientes que están en estado crítico, sobre todo de manera inicial, están monitorizados con una línea arterial. Entonces, también es importante que identifiquen cuáles son los cuidados y el manejo de esta línea. Valorar si el paciente cuenta con línea arterial o PANI y recordar que la presión arterial media debe ser mayor a 65 y menor a 100. Entonces, aquí en las sugerencias les ponemos CIPAM menor a 65 milímetros de mercurio, avisar al médico para valorar el inicio de norepinefrina. Como saben, la norepinefrina es el vasopresor de elección para el estado de choque. Si tu paciente ya tiene infusión de norepinefrina, puede aumentar la dosis 1 mililitro cada 3 a 5 minutos hasta alcanzar metas de presión arterial media. En general, nosotros en la UTI pues manejamos la norepinefrina y pues nos basamos en estas metas, pero ahora ha sido difícil porque sobre todo el personal que no está como muy familiarizado con este tipo de medicamentos, pues tal vez se enfrenta a un poco de temor a aumentar o disminuir las dosis. Sin embargo, creo que es algo necesario porque son quienes están valorando todo el tiempo al paciente. Y algo importante es, pongo aquí un tip: si aumenta la dosis de norepinefrina al doble, avisar al médico. Aquí la verdad es que entiendo que pudiera
algunos pudieran pensar que podría ponerse otro valor, está bien. Lo importante es como determinar que si la norepinefrina, tal vez de que yo ingresé a mi turno, tal vez la tenía a 0.2 microgramos kilogramo minuto y de repente en un lapso de 1 o 2 horas ya está al doble, pues algo está sucediendo con el paciente y eso requiere de la valoración del médico. Si la PAM es mayor a 100, también hay que avisar. Aquí viene pues la administración del vasopresor. Realmente nosotros nada más pusimos la norepinefrina. Como dosis pusimos de 0.05 a 1 microgramo kilogramo minuto. Sabemos que se llegan a utilizar dosis más altas. Sin embargo, no quisimos poner como límite máximo dosis más altas para que no pudiera llegar a ocasionar que tal vez, como yo pienso que la dosis máxima es de 1 gama, pues le aumento la norepinefrina hasta 1 gama sin creer que eso es algo grave para el paciente. Y aquí pusimos las diluciones que nosotros llegamos a utilizar. En general utilizamos 16 en 250, pero cualquiera de estas 4 se puede llegar a utilizar dependiendo de la cantidad que se le esté administrando al paciente. Y les colocamos la fórmula para convertir de mililitros por hora a microgramos kilogramo minuto para que el personal lo pueda hacer y esté más identificado con en qué situación de la dosis de la norepinefrina se encuentra. Aquí podemos verificar siempre la concentración de la solución, es decir, que la concentración que yo preparé y que le voy a colocar a mi paciente sea exactamente la misma a la que le estoy quitando, ¿no? Cuando realizo el cambio de la solución. Preparar en solución glucosada al 5% y aforar siempre. Nuevamente recalcamos, puede disminuir o aumentar la tasa de infusión 1 mililitro cada 3 a 5 minutos para lograr metas de TAM arriba de 65 milímetros de mercurio. Y si cambia la concentración de la norepinefrina, por ejemplo, mi paciente tenía 16 miligramos en 250 y tal vez la dosis ya está muy alta, lo que nosotros hacemos es que probablemente si está ya arriba de 20, 30 mililitros por hora, lo más factible es reconcentrar la solución para disminuir los mililitros por hora que se le están administrando al paciente. Entonces, este cambio es muy importante, sobre todo que no lo realice personal sin experiencia en esto y que siempre lo hagan apoyándose de alguien que tenga experiencia, siempre purgar un nuevo equipo y solicitar ayuda para poder realizar el cambio, ya que durante el cambio pudiera presentarse hipotensión o hipertensión o algún tipo de arritmia si no lo realizamos de manera adecuada. La otra, pues nada, aquí una tabla como de los vasopresores que pudieran utilizar en sus hospitales, que son los más frecuentes. Norepinefrina, epinefrina, que también sabemos que se puede llegar a utilizar en infusión. La dopamina, la fenilefrina, que realmente se utiliza en bolos, y la vasopresina, ¿no? Que sí, algunos de nuestros pacientes con choque séptico refractario se les llega a iniciar infusión de vasopresina. Y pues siempre si se puede rotular de alguna forma, ya sea el equipo o la bomba de infusión en la que se está administrando vasopresores e inotrópicos. Por ejemplo, una de las bombas que tenemos se les puede colocar aquí el nombre y pues aquí están los mililitros por hora. Incluso algunas bombas tienen la posibilidad de que nosotros programemos la infusión en unidades y probablemente eso podría facilitar las cosas a algunos. Parte de esta información que les puse son unos quick look que diseñó la Asociación de Enfermeras Especialistas en Cuidados Críticos y ahorita los van a ir viendo como durante las diferentes transparencias. Y también estas son unas traducciones que hicieron en uno de los cursos, pero si ustedes lo buscan en internet están estas evaluaciones rápidas y nada más que vienen en inglés, pero son como tarjetas, como lo que recomendábamos que se podrían colocar y nos ayuda, si se fijan en por ejemplo, alarmas, ¿no? Evaluación rápida de alarmas del electrocardiograma. ¿Cómo realizar al escuchar la alarma? Mirar el monitor, vigilar la frecuencia cardíaca, igual entre 60 y 100. Aquí, por ejemplo, hace énfasis en que los electrodos sí estén unidos al tórax y en la posición correcta. El ritmo parece un ritmo sinusal. Necesitamos realizar un electrocardiograma.
igual trae puntos como frecuencia cardíaca debajo de 60 o arriba de 100, solicitar ayuda, presión arterial, solicitar ayuda, cambio en el nivel de conciencia del paciente, solicitar ayuda, que esto pues aplicaría obviamente para pacientes no sedados, y paciente que se queja de dolor en el pecho, solicitar ayuda. Aquí dentro de incluso si se fijan, viene como recursos de procedimientos o como una visión rápida para el personal de cuidados no críticos. Estas tarjetas están enfocadas para personal de enfermería de áreas no críticas y que se están enfrentando a estos pacientes. Realmente aquí viene como el manejo seguro de inotrópicos y vasopresores. También trae cosas como que el acceso, por ejemplo, debe ser preferentemente por una línea central, que debe de estar por un lumen, que no se deben de administrar bolos. Y aquí también vienen, por ejemplo, las preocupaciones o claves de seguridad cuando solicitar ayuda. Igual presión arterial inestable, si la presión arterial sistólica es por debajo de 80 o frecuencia cardíaca inestable, solicitar ayuda si hay cambios significativos en el rastreo del electrocardiograma, e incluso ellas colocan queda 1 hora o menos de la infusión. Recordemos que es importante que este tipo de medicamentos no se deben determinar sin que nosotros tengamos otra infusión preparada. Nuevamente, les comento, igual pudieran parecer situaciones que la gente que está en terapia intensiva desde hace mucho tiempo, pues estamos acostumbradas, sin embargo, sí son puntos importantes que recalcar y que son medidas de seguridad para nuestros pacientes. El siguiente es pues la parte metabólica. Aquí la alimentación, el tipo de nutrición enteral. Aquí pues lo que nosotros colocamos es que pues se debe transmitir de turno a turno cuál es el tipo de nutrición enteral que se le está administrando al paciente y cuál es el flujo. Importante que se inicie la nutrición enteral después de que el médico valore que la sonda nasoenteral esté adecuadamente colocada. Nosotros pues lo valoramos a través de una placa toracoabdominal y ya que está adecuadamente colocada, se puede iniciar la NET. Habitualmente nosotros la iniciamos a 20 mililitros por hora, incrementamos 20 mililitros por hora cada 4 horas hasta alcanzar la dosis indicada, ya que nosotros administramos la NET en infusión continua durante las 24 horas. En caso de intolerancia, suspender la NET y permeabilizar la sonda con 20 mililitros y avisar al médico. Esta parte es muy importante porque muchas veces se suspende la nutrición enteral, pero no se permeabiliza la sonda y entonces la sonda pues se obstruye y hay que cambiarla. Suspender en caso de dosis de norepinefrina mayor a 0.2 microgramos kilogramo minuto y avisar al médico. Entonces, justo por ejemplo, es uno de los puntos importantes por los cuales tendríamos que saber qué dosis de norepinefrina le estamos administrando al paciente. Yo muchas veces les comento a mis alumnos, por ejemplo, a lo mejor si ahorita hay conectado personal de enfermería, ustedes saben cuando redactamos los procesos de enfermería y todos estos trabajos que nos dejan en la escuela. Por ejemplo, si a mí me dicen que un paciente tiene norepinefrina a 15 mililitros por hora, realmente eso no me está diciendo nada, porque no conozco la dilución de la norepinefrina y no conozco el peso del paciente. Y probablemente eso en un paciente de 110 kilos y en un paciente de 45 kilos son situaciones hemodinámicas completamente diferentes. Entonces, por eso es que sí creemos importante que conviertan los mililitros por hora a dosis en unidades que serían microgramos, kilogramo, minuto. La glucosa, verificar la glucosa capilar al menos una vez por turno y recordar que los pacientes en estado crítico manejan glucosas entre 110 y 180 o esas son nuestras metas de glucosa, porque sobre todo pues estamos acostumbrados a manejar otro tipo de valores, a lo mejor con pacientes en hospitalización o lo que nos enseñan siempre en la escuela. Entonces, aquí pongo unos tips así como importantes, nada más que dice, si tu paciente presenta glucosa arriba de 180, verificar si cuenta con esquema de insulina y administrar lo que corresponda. Si no es así, es decir, si no cuenta con esquema de insulina, avisar al médico. Y si el paciente presenta 2 tomas continuas con glucosa arriba de 180 a pesar de la administración de insulina rápida, verificar la necesidad de iniciar infusión de insulina. Y glucosa menor a 70, administrar
50 mililitros de glucosa al 50% y avisar al médico. Nosotros medimos el perímetro abdominal una vez por turno para verificar sobre todo con el inicio de la nutrición enteral si llega a haber distensión abdominal. Pero pues bueno, eso es algo, es como un protocolo institucional. Y aquí algo importante que agrego es la insulina. Recordar que la insulina es un medicamento de alto riesgo y aquí colocamos la infusión de insulina rápida, nosotros la preparamos 100 unidades aforadas en 100 mililitros de solución salina. Siempre se debe de hacer doble verificación con otra enfermera al prepararla, de preferencia con una enfermera que tenga mayor experiencia. La infusión de insulina deberá cambiarse cada 6 horas. Recordemos que después de 6 horas su efecto va disminuyendo porque ya han salido artículos donde se ha visto que la insulina se va pegando a las paredes de la bolsa de la solución y entonces su efecto va disminuyendo. Y es por lo mismo que nosotros cambiamos el equipo de infusión de insulina cada 24 horas. E igual se puede ir disminuyendo o aumentando para lograr las metas de glucosa. En eliminación, dos cuestiones muy importantes, el volumen urinario y la evacuación. Volumen urinario, cuantificar diuresis cada hora. Lo normal, pues lo colocamos como 0.5 mililitro kilogramo hora, haciendo énfasis en que lo mínimo es de 0.5. Sabemos que muchos de estos pacientes están haciendo insuficiencia renal aguda. Entonces, algo importante que el personal debe de conocer es que la diuresis en este tipo de pacientes se cuantifica de manera horaria. Y si el paciente presenta diuresis menor a 0.5 mililitros kilogramo hora en un lapso de 2 horas, lo primero que hay que hacer es verificar que la sonda no se encuentre doblada u obstruida. 2, verificar la permeabilidad de la sonda vesical con 20 mililitros de agua inyectable y pedir ayuda en caso de nunca haberlo realizado. En caso de que con estas acciones no mejore el volumen urinario, avisar al médico e indicar qué acciones se realizaron. Verificar con ellos si es necesario la toma de muestra para sedimento urinario o la administración de algún diurético. Pero es importante comunicarlo con el médico. Sabemos que más adelante vamos a platicar un poquito como de la comunicación asertiva o qué puntos podemos tener para mejorar la comunicación, pero y dentro de esto entra que muchas cosas, el hecho de que nosotros hagamos o escribamos un balance hídrico no debe dejar de lado la comunicación verbal que nosotros tengamos como personal médico, enfermera. La siguiente es la evacuación. Nosotros utilizamos la escala de Bristol para clasificar las características de las evacuaciones y valorar si el paciente presenta evacuación en el turno y clasificarla con la escala de Bristol y valorar cuándo fue la última evacuación del paciente. Más adelante, terminando también les presento otra opción que es el uso de la mnemotecnia Fast Hogs Beat, que también recordemos que utiliza dentro de la B el hecho de instaurar una rutina intestinal. Entonces, esto también es importante para los pacientes. Y aquí en tips pongo, si el paciente presenta 2 evacuaciones, clasificación Bristol 7 puntos, que son evacuaciones líquidas, hay que avisar para la toma de muestra para cultivo. Y nosotros en general pues tomamos por cultivo y muestra para GDH en caso de que pudiera tener Clostridium. Si el paciente cumple más de 72 horas con NET y no ha presentado evacuación, también es importante avisar. Y por último tenemos piel y tegumentos. Aquí es importante la parte de la prevención de úlceras por presión. Aquí nosotros nos hemos enfrentado a un gran reto, ya que muchos de estos pacientes han tenido contraindicación por la parte médica para movilizarlos, ya que han estado inestables, sobre todo en la parte respiratoria, pacientes con parámetros ventilatorios altos y pacientes con PAFI por debajo de 150, que probablemente las primeras 48 horas, como ahorita vamos a ver, se prefiere no movilizar. Entonces, esto conlleva, como sabemos, a un mayor riesgo de úlceras por presión y probablemente de manera posterior también esto pueda traer alguna complicación para el paciente. Sabemos que las úlceras por presión ya se encuentra descrito desde hace mucho tiempo que aumentan los días de estancia hospitalaria de estos pacientes. Entonces, nosotros valoramos con la escala de Braden hacerlo al menos una vez por turno y pues el puntaje por debajo de 12 es paciente con alto riesgo.
Movilización del paciente. Aquí hago énfasis en la movilización del paciente de cúbito lateral una vez por turno. No movilizar a los pacientes las primeras 48 horas post-intubación es lo que ahorita tenemos nosotros así como estandarizado, porque hemos visto que sí presentan deterioro de la parte ventilatoria cuando los movilizamos las primeras 48 horas. Previo a la movilización de cúbito lateral, realizar valoración enfermera para confirmar que no haya contraindicación y preguntar al médico de guardia. Si no se puede movilizar de cúbito lateral, recordar mantener al paciente alineado y con la cabecera de 30 a 45 grados de manera estricta. Recordemos que podemos tener dispositivos estáticos que nos ayuden a liberar sitios de presión y prominencias óseas. Si cuentan con colchones de presión alterna, pues tal vez discernir a qué pacientes tienen mayor riesgo y a ellos colocárselos. Y dentro de las directrices, recordemos que está siempre piel limpia, seca y lubricada. Nosotros realizamos aseo con toallas de clorexidina, revisamos la integridad de la piel y lubricamos con la piel con crema líquida blanca. Y esto también está escrito ya en diferentes estudios. Hay en la guía de práctica clínica para la prevención y tratamiento de úlceras por presión de la Secretaría de Salud y también en protocolos, sobre todo europeos, vienen estas recomendaciones. Por último, la parte hematoinfecciosa, nos enfocamos en dos cosas, fiebre y los catéteres. Fiebre, pues hemocultivos, si los pacientes presentan más de 38,3, hay que preguntarle al médico sobre todo porque ellos tienen acceso a la base donde sabemos cuándo fue la última vez que se le tomaron cultivos al paciente y entonces eso nos orienta a saber si es necesaria nuevamente la toma de cultivos o probablemente si tienen los cultivos menos de 72 horas, no sea necesario tomar uno nuevamente. Y pues la administración de antipiréticos para controlar la fiebre. En catéteres, coloco el catéter central 3 lumen. Nosotros por protocolo la curación la hacemos cada 7 días o antes por razón necesaria. Vigilar datos de infección y al realizar la curación verificar que se encuentre fijo entre 15 y 20 centímetros. Menos de 15 centímetros, revisar si los lúmenes tienen un adecuado retorno venoso y si la fijación está adecuada y si no, avisar al médico. Esto es importante porque sobre todo ahora con el personal de nuevo ingreso, a veces cuando se han descubierto catéteres, tal vez los catéteres se han movido o se han jalado durante la movilización que han tenido estos pacientes con personal como con un poco de menor experiencia y a veces ya se encuentran en 12 o 10 centímetros y probablemente desde que se realizó la curación y no avisaron. Entonces también deben de saber como ese tipo de puntos. Y la otra es la línea arterial. La línea arterial también realizamos la curación cada 7 días o antes por razón necesaria. Aquí me faltó, pero es dejando el sitio de inserción descubierto para poderlo visualizar. Cambio de solución de la línea arterial cada 24 horas y pues esta solución nosotros la preparamos con heparina. Verificar datos de hipoperfusión distal. Es importante recordar que es parte de los cuidados y datos de hipoperfusión distal del sitio de inserción de la línea arterial. Aquí, bueno, igual son los Quick Lock que están basados en la Asociación Enfermera de Cuidados Críticos británica y esta, por ejemplo, es de cuidados de la línea central. Prácticamente son los que les comenté, pero cada uno creo que puede adaptarlo de acuerdo al protocolo institucional que lo tenga. Sé que en muchos lugares realizan la curación, por ejemplo, los cambios de equipos cada 72 horas, entonces tendrían que adaptarlo a las características en su hospital. Y, por ejemplo, esta tarjeta es para cuidados de la línea arterial. Incluso viene aquí, por ejemplo, cómo se ven las curvas de la línea arterial en el monitor, que es algo importante porque probablemente muchas veces cuando nosotros vemos una presión arterial y la curva está amortiguada, probablemente esa cifra no sea real. Entonces son cosas que el personal que está en contacto o manejando este tipo de líneas, pues debemos de conocer. E incluso aquí viene cómo realizar la calibración del equipo, que recordemos que debemos de realizar la calibración después de movilizar o cambiar de posición al paciente para tener una adecuada monitorización.
Y bueno, con eso terminamos como esa parte de que pudiera ser una valoración por aparatos y sistemas y que ustedes pudieran implementar como algunos tips que sea lo que el personal de enfermería tiene que valorar en cada uno de los turnos y estar al pendiente y qué cosas puede realizar en caso de que vea algo diferente a lo normal. Y como sabemos, pues la otra opción pudiera ser el implementar la mnemotecnia FastHox Bit, que sabemos que originalmente era FastHop y se han ido aumentando ahí letras, ¿no? Entonces, recordemos que en la F está la alimentación, nuevamente, pues ya lo poníamos en práctica en la parte metabólica del cuadro que les presenté, la analgesia, sedación, la T, que es algo que no se aborda en el cuadro anterior, y recordar la tromboprofilaxis. H de la cabecera de 30 a 45 grados, la U de prevención de úlceras por estrés, G, glucosa, el control de la glucosa de 110 a 180, la S, que lo agregan como realizar pruebas de respiración espontánea o por lo menos valorar si su paciente se le puede realizar una prueba de respiración espontánea, la B del instaurar rutina intestinal, la I del retiro de líneas, catéteres y sondas que ya no sean necesarios para disminuir el riesgo de infección, y la D de retiro de antibióticos. Aquí, bueno, quise anexar pues esta parte de cuidados al paciente en posición prono. Es como un cartel que se está tratando de implementar, aparte de que al personal en nuestra institución se le está dando un taller de cómo hacer toda esta preparación de estos pacientes y cómo realizar la técnica para pronar a los pacientes, pues vienen aquí como algunos puntos importantes que deben de tener en cuenta antes de realizar la pronación. Aquí esta imagen que ustedes pueden ver es porque nosotros protegemos estas zonas con hidrocoloide en los pacientes. Sabemos que en otros hospitales probablemente los protegen con otro tipo de apósitos, por ejemplo, con los apósitos hidrocelulares, o en algunos hospitales no cuentan con nada de esto. Parte importante de por qué nosotros colocamos estas protecciones es porque nuestros pacientes a los que pronamos, sabemos que en muchos lugares los pronan más de 16 horas o 16 horas y los supinan nuevamente durante el día. Sin embargo, nosotros los dejamos pronados hasta que presentan criterios de supino. Entonces, los pacientes cuando los pronamos probablemente pudieran pasar 2, 3, 4 o 5 días en esa misma posición. Entonces, tienden a desarrollar úlceras por presión en toda la parte frontal. Por eso es que nosotros colocamos estos hidrocoloides para tratar de disminuir el riesgo de desarrollo de lesiones dérmicas y úlceras por presión, aparte de los dispositivos estáticos que se colocan. Aquí en el proceso, pues colocamos como cuáles son los puntos que deben de seguir durante el proceso del prono y cuidados de la posición prono, es decir, cuando nuestro paciente ya esté en prono, cuáles son las cosas de las que nosotros tenemos que estar al pendiente, como lo que les comentaba de cada 2 horas, por ejemplo, realizar el cambio o girar la cabeza de un lado a otro y al mismo tiempo realizar el cambio de posición de los miembros torácicos. Y por último, salió este artículo que son 10 mejores prácticas para mejorar la comunicación entre el proveedor y la enfermera de medicina de emergencias, que en realidad se refiere como entre médico y enfermera. Algo importante que dice este artículo es que la comunicación exitosa entre los médicos y las enfermeras requieren estrategias para mejorar el intercambio de conocimientos, racionalizar el plan de atención, reconocer cambios en el estado del paciente y conocer la dinámica del equipo. La comunicación en urgencias, estudio se realizó en un servicio de urgencias, pero nos dice que es vital para una atención segura y efectiva, pero puede ser difícil de implementar. Esta investigación realizó grupos focales e hizo un análisis de mapeo entre médicos de emergencia y enfermeras para identificar cuáles eran las necesidades de información compartida.
y así como las estrategias y barreras de comunicación a la que se enfrentaban, así como los factores que afectaban esta comunicación exitosa. Y aquí les traigo estos como, después de realizar este estudio, los 10 mandamientos que ellos colocaron como para tener una comunicación efectiva entre el médico y la enfermera. Siempre creo que el personal que está más familiarizado con este tipo de áreas críticas, sabemos que la comunicación entre el personal médico y de enfermería de manera oportuna y efectiva es vital, porque muchas veces, sobre todo las indicaciones, el deterioro del paciente es rápido. Por ejemplo, las indicaciones, probablemente hay indicaciones que no podemos esperar a que el personal médico lo coloque por escrito o en una computadora, ¿no? Por ejemplo, el inicio de un vasopresor es algo que necesitamos realizar de manera inmediata. La administración a veces a lo mejor de algún bolo de sedación o de analgesia, o la administración de un bolo de un relajante neuromuscular. O sea, son indicaciones que no podemos esperar. Sin embargo, es necesario tener una adecuada comunicación para realizarlo de manera correcta. Entonces, como primer mandamiento viene comunique la evaluación, diagnóstico y plan de atención a otros miembros del equipo lo antes posible. Actualizar al equipo de cualquier cambio en el plan. Esto sobre todo se refiere al personal médico que le comunique a su personal de enfermería cuál es el plan que tienen con el paciente. Nuestros compañeros siempre en el pase de visita nos dicen cuál es el plan del paciente de acuerdo a aparatos y sistemas. Entonces eso es importante porque así todos estamos como trabajando bajo el mismo canal, y si hay algún cambio importante nos lo hacen saber. En segundo lugar, comunique las tareas pendientes en la atención del paciente, así como información sobre cambios o retrasos en tareas u órdenes. 3. Comunicar detalles sobre pruebas diagnósticas y las intervenciones terapéuticas. 4. No asumir que todos tienen un entendimiento compartido. Reconocer que puede tener acceso exclusivo a información y asegurarse de que se comparta de manera oportuna. Creo que esto es algo muy importante, sobre todo ahorita lo que comentábamos con el personal nuevo o que no está acostumbrado a estar en áreas críticas, que probablemente haya algunas indicaciones donde tengamos que ser más claros. Tal vez el personal de la UTI, por ejemplo, como veíamos en la tabla, ya sabe que si el paciente presenta hiperglucemia, pues que le tenemos que avisar al médico o que hay que administrar insulina, pero probablemente quienes no estén muy relacionados, tal vez esto se esperen hasta que el médico se dé cuenta en los registros que tiene o sea, que presentó un valor de hiperglucemia, y entonces esto pudiera ir retrasando, disminuir la comunicación puede retrasar el tratamiento de estos pacientes cuando el tiempo es vital en ellos. 5. Notificar al equipo sobre cualquier cambio crítico o inesperado en signos vitales o el estado del paciente. 6. No asumir que las órdenes electrónicas sustituyen la comunicación verbal. Esto es también algo muy importante porque a lo mejor el médico sale algún resultado y entonces decide realizar cambio en el antibiótico o agregar un antibiótico. Entonces probablemente lo escriben las indicaciones, pero probablemente a lo mejor yo hasta dentro de 1 hora o 2 horas yo vea la indicación y en lo que pido el medicamento, entonces ya estamos retrasando el inicio, por ejemplo, de un antibiótico 3 o 4 horas, cuando si nos lo comunica inmediatamente todos estos cambios, nosotros podemos realizarlos en el paciente de manera más oportuna. Utilizar la comunicación asincrónica para elementos de menor prioridad, adaptar estrategias de comunicación según el nivel de experiencia de los miembros del equipo y las relaciones existentes, adaptar estrategias de comunicación al diseño físico del servicio, especialmente en instalaciones donde enfermeras y médicos tengan estaciones de trabajo ocultas entre sí, como probablemente esté sucediendo ahorita con las áreas que muchas de las áreas de terapia intensiva o de cuidados críticos pues se tuvieron que aislar, ¿no? Utilizar estrategias que exploten el nivel de experiencia del proveedor independientemente de la jerarquía de roles. Aquí es nada más, por último, este punto, lo que ya estuvimos comentando. Probablemente a veces no se necesite que el médico
pedirle ayuda al médico. Probablemente a lo mejor si hay una enfermera que tiene mayor experiencia y que sabe cómo resolver en el momento las alarmas o algo que esté sucediendo, ella lo pueda realizar. Y esto es a lo que se refiere a que este proveedor probablemente tenga un buen nivel de experiencia con conocimientos y habilidades e independientemente de la jerarquía de roles, ¿no? Que pudiéramos pensar que necesitamos a alguien, a lo mejor a la jefe o a alguien con mayor jerarquía para resolver los problemas y no siempre es necesario que sea así. Y pues realmente con esta diapositiva termino mi plática. Espero que les haya servido y pues por último, sin menos importante, me pareció destacar la parte de la comunicación, que siempre es como uno de los elementos probablemente más difíciles de implementar en nuestros lugares de trabajo, pero siempre es muy importante, sobre todo para una adecuada evolución de cada uno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Vamos a dar chance a unas preguntas y ya alzó la mano el doctor Piña Ébano. Doctor, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escucha? Doctor Piña. Creo que no. Aquí están preguntando en cuanto a si, creo que comentaste en algún punto de que se hacía alguna auscultación, si ahorita con el equipo de protección personal están auscultando a los pacientes. Sí, en este punto, por ejemplo, de manera inicial, cuando nosotros nos empezamos a enfrentar a este tipo de pacientes, sí se habló sobre todo de cuando se realizaba el procedimiento de intubación endotraqueal, como ya se habló en algunas otras pláticas, que iba a ser difícil la auscultación, sobre todo porque el personal de anestesiología, los anestesiólogos, que son quienes están realizando el procedimiento, entraban, aparte de con el gorro, los gogles y el cubrebocas, con una escafandra, ¿no? Que es pues como un tipo gorro más grande con un visor en esta zona, que obviamente no iba a permitir que nosotros metiéramos por debajo o que ellos metieran por debajo de la escafandra el estetoscopio. Y esto iba a dificultar que utilizáramos como esta técnica probablemente para revisar que el tubo endotraqueal hubiera quedado bien colocado. Entonces se implementaron otras cosas como el uso del videolaringoscopio y el uso del capnógrafo, ¿no? Para asegurar que el tubo endotraqueal hubiera quedado bien colocado. Sin embargo, nosotros, como pueden ver en la fotografía, pues es el equipo con el que entramos. Entonces, sí colocamos el estetoscopio por encima del gorro. El gorro cubre nuestras orejas. Sabemos que eso sí puede disminuir la audición, pero sí auscultamos a los pacientes. Que es un estetoscopio por paciente y que lo están. También, bueno, nosotros contamos con un estetoscopio por paciente, entonces, sin embargo, y pues el área en la que nos encontramos son únicamente de pacientes con COVID. Sin embargo, si se necesitara utilizar como un estetoscopio de un paciente a otro, pues tendría igual, nosotros contamos con toallitas de peróxido, pero podrían utilizar alguna otra estrategia para limpiar el estetoscopio, pero sí lo utilizamos y sí estamos auscultando a los pacientes. Muchísimas gracias. Yosimar Orenday alzó la mano. Vamos a ver si logramos activar su micrófono. Yosimar. Hola, Lick, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí. Bien, yo le quería preguntar a la licenciada, en la UCI, ¿cómo han manejado esa parte de la RCP en los pacientes críticos? Sí, la UCI se acordó, no, como nuestros pacientes están intubados, no desconectar el tubo del ventilador. Para no hacer, pues sabemos que el desconectarlo podría generar aerosoles y el médico colocará el ventilador como en modo manual para dar ventilaciones con el ventilador en modo manual. Sin embargo, otra de las estrategias que también se podría
utilizar es, como ya lo había comentado, de hecho creo que, bueno, lo comentó la doctora Diana en su plática, pero otra de las estrategias es, como les comentaba, nosotros tenemos conectado el tubo al circuito cerrado y después va conectado al filtro. Entonces podemos desconectar el circuito del ventilador del filtro y entonces el filtro obviamente no permitiría como esa generación, sí, que se generen aerosoles, y después del filtro conectarlo al Vane, que es uno de los dispositivos que nosotros utilizamos, o al AMBU, y ahí realizar las ventilaciones como ya está protocolizado en RCP avanzada, y que cuando, aparte de realizar esa desconexión, antes de realizar la desconexión, se debe de colocar igual el ventilador en stand-by y parar las compresiones cuando realicemos la desconexión, y posteriormente que ya se conecte al AMBU, continuar con las compresiones, que son compresiones ininterrumpidas, y pues ya continuar con la ventilación, una ventilación cada 6 segundos. Otra cosa importante es como, sabemos que eso pues siempre ha sido, pero como tener muy claro qué pacientes pues son candidatos a RCP y qué pacientes no. Probablemente algunos pacientes con hipoxemia refractaria o con choque séptico refractario, pues determinar qué tan candidatos podrían ser a reanimación cardiopulmonar. Ok, bien, gracias, Lick. Sí. Muchísimas gracias. Y también alzó la mano de Yanira. De Yanira, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escucha, de Yanira? Hola, ¿nos escuchas? Se escucha con mucho eco su micrófono. Vamos a dar chance a ver si logra mejorar un poquito la calidad del sonido. Mientras vamos a activar el micrófono del doctor Andrés Esperanza. ¿Ahí me esperan escuchando? Sí, doctor. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cuánto tiempo es el promedio de tiempo que se utiliza el ventilador en pacientes que ya se han recuperado con COVID. ¿Cuál es el promedio del tiempo? O sea, ¿cuál es el tiempo que pasan los pacientes intubados? Sí, o sea, los pacientes que tienen COVID, ¿cuánto tiempo en promedio se la pasan intubados de los que se han recuperado? Pues en general se ha visto que el tiempo promedio, lo que está reportado como en los estudios, es de 10 a 14 días. La verdad es que en el hospital sí se está haciendo una base de datos, sin embargo, pues todavía no tenemos como los datos como para que yo le pudiera hablar como de nuestra experiencia. Sin embargo, la bibliografía internacional de lo que habla es como de 10 a 14 días. Ese es el tiempo promedio que pasan intubados los pacientes. Pero estamos hablando ya de enfermedades en general, no COVID no. Por el momento. Okay. Sí, de pacientes con COVID. Muy bien. El tiempo promedio lo manejan de 10 a 14 días. De acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, licenciada Genoveva. Vamos a abrir el micrófono de Brenda Villalobos. Brenda. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, mira, en cuestión a la aspiración de secreciones, me gustaría saber, los aspiramos mediante el circuito cerrado, pero también si se requiere, necesitamos aspirar nariz y boca. ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? Sí se recomienda nariz y boca. Recordemos que primero, algo que ha causado como un poco de controversia en cuanto a la aspiración de secreciones, creo que es como el temor que pudiéramos tener como personal de enfermería a hacer un procedimiento generador de aerosoles, y que pues eso pudiera conllevar a que nos pudiéramos contagiar. Entonces, lo que sí viene estandarizado como un procedimiento sí generador de aerosoles es aspirar secreciones de la vía aérea
por un circuito no cerrado. Entonces, aquí, pues lo que me comenta usted es que sí aspiran las secreciones del tubo endotraqueal por un circuito cerrado. Y aspirar secreciones por la boca y por nariz, sí lo realizamos junto con el aseo bucal y por razón necesaria. Ese no tendría que ser precisamente un procedimiento generador de aerosoles, además de tomar en cuenta que en general con el equipo, si están entrando con un cubrebocas N95 y gogles, están protegidos, o ese es el equipo de protección personal que se recomienda incluso para procedimientos generadores de aerosoles, pero sí se recomienda la aspiración de secreciones tanto por nariz, si llega a ser necesario, como por boca. Ahora, por nariz habría nada más que tener la precaución probablemente del tamaño de la sonda y de no llegar a ocasionar alguna lesión. Recordemos que estos pacientes están presentando coagulopatías, los pacientes con COVID, entonces pudieran ser pacientes que pudiéramos llegar a lesionar al aspirarlos, sobre todo por la nariz, y ocasionar algún tipo de sangrado, pero por boca sin mayor problema se puede aspirar al paciente. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, licenciada. También preguntan aquí, complementando esa pues duda previa, si no se cuenta con el enjuague de clorexidina, ¿se recomienda hacer con alguna otra solución el enjuague o el aseo de la boca? Sí, en realidad muchas de las asociaciones, recordemos que toda esta campaña surge de la campaña española Neumonía Cero, donde hablan de pues del aseo bucal. Se recomienda la clorexidina, pero también nos dice que si no contamos con enjuagues de clorexidina, si lo realizamos o sea, lo importante es lavar la boca. Entonces, si lo realizamos incluso con pasta, nosotros lo realizamos con pasta dental y con agua, y 30 minutos después es que aplicamos los enjuagues de clorexidina, porque los enjuagues de clorexidina se inactivan si los administramos con otra cosa en menos de ese lapso de tiempo. Entonces podrían hacerlo con pasta dental. Aquí hay que recordar que hay que tener cuidado si en este tipo de pacientes, si lo que hacen ustedes es como cepillar, como lo hacíamos como con pacientes anteriores, porque esto pudiera generar salpicaduras. Entonces, aunque tenemos una protección de los gogles y el cubrebocas, hay zonas como el cuello o esta parte que quedan descubiertas. Entonces, la otra opción es realizarlo, sí, con la pasta, pero con gasa, que eso, al ser una gasa y no ser un cepillo que genera así como salpicaduras, la gasa no genera esas salpicaduras. Sin embargo, lo importante es tener la boca limpia, y esto siempre le hago como mucho énfasis, incluso cuando lo hacen con los enjuagues de clorexidina, que a veces nada más como que colocan los enjuagues de clorexidina y aspiran y ya, y cuando revisamos bien la boca tiene secreciones en la parte del paladar o la parte de la lengua. Entonces, el realizar la higiene bucal involucra retirar todo ese resto de secreciones que los pacientes tienen en los dientes, en los carrillos, pegados al paladar o en la lengua. Creo que lo importante es mantener limpia o realizar adecuadamente el aseo bucal, pero se puede realizar con alguna otra solución. Hay soluciones que creo que tienen clorexidina como enjuagues bucales, o sea, de los que se venden en la farmacia. Entonces también pudiera ser una opción si es que los familiares pueden llegar a tener acceso a ellos. No sé si eso. Sí, muy buena respuesta. Y preguntan en prono a un paciente cómo están en el instituto llevando a cabo esta aspiración. Ok. La aspiración de secreciones por boca en el paciente en prono se realiza igual. De hecho, estos pacientes... no, porque no traigo ninguna foto. Los pacientes, como saben, al quedar en decúbito prono, pues quedan con nosotros colocamos una dona, que lo que hace esta dona es pues liberar el pabellón auricular y liberar la órbita ocular. Entonces quedan así,
y sí cuesta trabajo, es difícil el acceso a la boca. Sin embargo, de todas maneras, nosotros realizamos el aseo bucal con los enjuagues de clorexidina y con gasas, intentando con la gasa alcanzar pues lo más que se pueda de la boca. Sí es difícil porque no se logra observar como en un paciente que tiene cien supino con la cabecera 30-45 grados, toda la cavidad oral. Sí es complicado, sin embargo sí lo hacemos, y la aspiración de secreciones por boca también incluso debe de ser con mayor frecuencia, porque cuando ustedes tengan sus pacientes en prono se van a dar cuenta que obviamente como están boca abajo, las secreciones es más fácil que pues obviamente por gravedad más fácilmente van a caer. De hecho, la dona nosotros colocamos apósitos alrededor y pues esos apósitos se manchan. Sin embargo, por eso es importante que cada 2 horas, cuando nosotros hacemos la rotación de la cabeza, también realicemos aspiración de secreciones por boca para ayudar a mantener pues lo más posible limpio la boca, ¿no? Ayudando como a prevención de neumonías asociadas a la ventilación. Sí es difícil el manejo del aseo bucal en un paciente pronado, sobre todo porque muchas veces incluso dentro de las primeras 24 horas el paciente ya tiene un edema importante tanto en boca como en labios y en la lengua, entonces el acceso a la boca o a la cavidad oral es mucho más difícil para nosotros, pero incluso, bueno, nosotros utilizamos doble guante. Entonces, incluso, o sea, con ayuda de, pues, del dedo, con la gasa colocada alrededor, te puede ayudar como a alcanzar pues lugares como en los carrillos y tratar de limpiar de secreciones lo mejor posible la boca. Wow, muchas gracias. Y vamos a activar el de Cintia Quintero. ¿Ya está activo su micrófono? Okay. Ya le escuchamos, Cintia. Hola, sí, perdón. Yo quería preguntar, pues, yo trabajo en Coahuila y estoy básicamente con los pacientes que se denominan sospechosos. Tengo tanto positivos como negativos, como muchos que ni siquiera sabemos de qué índole serán. Entonces, una de mis principales, bueno, tengo 2 dudas. Una que es el riesgo de desconexión por traslado y uso de ambú con una protección de mascarilla de N95, ya que esto se ha suscitado, y el riesgo del uso de manómetros con brazalete para desinfectar estos, o lo que le llamamos contaminación cruzada, entre este tipo de pacientes sospechosos COVID. Entonces, la primera pregunta es, o sea, que si se llega a desconectar, o sea, que si cuando se desconecta el circuito y ustedes cuentan con el respirador N95, si eso conlleva para ustedes un riesgo de contagio. Sí, así es. Sobre todo en el uso, o sea, porque para trasladar al paciente del área que nosotros estamos a un área, por ejemplo, de una tomografía, hay que hacer la desconexión y estarán buceando el paciente en el traslado. Sí. Bueno, nosotros actualmente estamos trasladando a los pacientes con el ventilador. Se conecta al tanque de oxígeno y el personal de inhaloterapia nos ayuda a llevar el ventilador al área del tomógrafo, que es realmente en general es el único sitio donde se han desplazado los pacientes. Si nos vamos a las guías del equipo de protección personal, nos hablan que para procedimientos generadores de aerosoles, realmente lo que necesitamos son los gogles y el respirador N95, una bata impermeable que tiene que ser de manga larga, doble guante, y es deseable el uso del gorro, y de los cubrezapatos. Esos 2 los deja como opcionales, pero si cuenta con la bata impermeable de manga larga, con el doble guante, el cubrebocas N95 y los gogles, ese es el equipo de protección personal que se recomienda para eventos generadores de aerosoles. La otra, no sé si cuenten con filtros. O sea,
Ok. Es que una opción si contarán con el filtro, como les comentaba, es que si el tubo va conectado al circuito cerrado y de ahí al filtro, se Sí. puede desconectar después del filtro y eso genera como mayor seguridad. La lo otra escuché. opción que podría ser es que cuando lo desconecten, pues pinzar el tubo y también asegurarse de que el paciente vaya como adecuadamente sedado, ¿no? Para que no pudiera generar como esta disociación y eso pudiera generar aerosoles, pero sí sabemos que pues sí, al desconectar e ir con el ambúo, con el vein, pues sí pudiera generar aerosoles. Sin embargo, pues sí, esa es la protección, el equipo de protección personal que se recomienda, si es que ustedes cuentan con todo esto. Sí, O sea, sí nos proporcionan N95, sí. y gogles, Sí, bate también. impermeable de manga Sí, larga, doble guante. sí, toda la descripción. Sí. Incluso hay algunos protecciones, como le llaman acá, carátulas. Como escafandras probablemente sea, ¿no? Como, bueno, como las caretas. Ajá, las caretas, ¿no? Ajá, como Así caretas. es. Exactamente, sí, que eso a lo que nos ayuda es a disminuir como esas salpicaduras, probablemente que caigan en el resto, pues, del cuello o de la parte de la cara que queda descubierta con el resto del equipo. Y la segunda pregunta. Era en relación al uso de baumanómetros con brazalete o de tela para su uso en pacientes sospechosos por el riesgo de contaminación cruzada. Ok, como utilizan un mismo baumanómetro para revisar a varios pacientes. Sí, por la escasez del recurso se ha requerido así. Una de las opciones, bueno, nosotros contamos con toallas de peróxido, pero la otra opción que se ha dado es el cloro. Recordemos que con un tiempo mínimo o sea, como rociarlo y con un tiempo mínimo de 3 minutos es lo que se necesita como para la desinfección de los equipos. Entonces, probablemente tendrían que tener como algún tipo de rociador como para poder descontaminar el baumanómetro y sí dejarlo al menos 3 minutos entre... De hecho, sí se usa, nada más que yo tenía esa duda porque antes yo sabía que se sumergía. Pues podrías, o sea, en realidad lo que se necesita es que el equipo esté o sea, el cloro esté en contacto con lo que va a descontaminar por al menos 3 minutos. Entonces podría sumergirse o podría utilizar algún, sí, rociador, pero sí sería importante que por lo menos se dejara 3 minutos para realizar esta descontaminación. La dificultad probablemente de sumergirlo es que quedaría más húmedo y esto, digo, en realidad a lo mejor podría ser nada más como molesto o incómodo para el siguiente paciente, si estamos hablando de pacientes despiertos, pero con que tengan el contacto con el cloro al menos 3 minutos es suficiente para descontaminar el equipo. Perfecto, gracias. Muy amable. Hasta luego. Y vamos a tomar la última de Alex. Alex, vamos a activar su micrófono. Alex, Hola, ¿nos escucha? Sí. Hola, referente a los cubrebocas que nos están ofreciendo que son KN95, ¿igual de efectivos que los N95? Sí, solo que los KN95 son no recuerdo de dónde, pero... Depende mucho del proveedor. Lo que le podríamos recomendar es que entre a la página de la CDC y ahí vienen un listado de todos los cubrebocas que están aprobados. Y si usted pone el nombre, ¿cómo se llama? El registro, el número exacto de la marca y del modelo, ahí puede verificar si están aprobados o no están aprobados. Son varias las marcas que analiza la CDC y pues esa es una referencia que podríamos tener. De todos modos, igual el día de mañana y el día jueves vamos a tener pláticas relacionadas con el equipo de protección personal y si gusta volver a hacer esta pregunta también, ahora sí los expertos que están en esa área
de estar evaluando y recomendando cuál equipo sí, cuál equipo no, le podría dar una respuesta un poquito más concisa. Gracias. Aquí, nada, bueno, como por último, nada, me gustaría aportar que nosotros tuvimos como una experiencia con unos cubrebocas KN95, que aquí más bien el problema que sucedía era que no ajustan adecuadamente. Entonces creo que aparte de que es muy importante que revise que sí estén, o sea, que sí sean funcionales estos cubrebocas, la otra cosa importante es que nosotros realizábamos como recordemos que siempre con los cubrebocas N95 pues hay que realizar la prueba para saber que sí nos está ajustando y está haciendo un adecuado sellado. Y estos cubrebocas, por la forma que tienen y que en lugar de como los otros que tienen las tiras que te colocas alrededor de la cabeza, estos quedaban como alrededor de la oreja, y eso tal vez por la forma de nuestras caras, no lo sé, no ajustaba adecuadamente. Entonces, lo que tuvimos que hacer es como buscar la forma de que nos ajustaran más atrás, y eso ya generaba un adecuado sello. Entonces, bueno, aparte de verificar que el registro sí sea correcto, lo que yo he visto es que algunos de estos cubrebocas KN95 lo que dificultan también es un adecuado sello a, pues, como a la forma de nuestra cara. Ya. Muchísimas gracias. Y creo que ahora sí ya fueron todas las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, licenciada. Gracias a todos por estar el día de hoy. El día de mañana, recuerden, vamos a ver sobre equipos de protección personal. Y pues, muchísimas gracias.